Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera de este diario para la sección de Cultura. Hoy me da mucho gusto recibir a Carlo Correa, un director, editor, productor y guionista nacido en Puebla en 1978. Formado en el Centro de Capacitación Cinematográfica en la Ciudad de México, hizo un posgrado en Dirección Cinematográfica en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña en Barcelona. Becario del programa de jóvenes creadores del FONCA en 2011, con su cortometraje de ficción La Cañada, participó en el segundo Festival Internacional de Cine de Morelia. Es también director del Quinto Penalti y Dos Tragedias, productor de Días de Visita y guionista de La Danza del Hipocampo. Actualmente, al ser seleccionado en la categoría Apoyo a la producción de largometrajes en colaboración con los estados del Programa de Fomento al Cine Mexicano, el nuevo Focine 2021, trabaja en Lo Contrario de la Muerte, filme en el que se retratan 6 historias de amor que dan un panorama de las relaciones amorosas. El amor para mí, ha dicho el propio Correa en una anterior entrevista, es un tema pertinente, personal y de alcoba, y dado que es universal, se convierte en un acto social. La película habla de esas fronteras que se borran y se juntan entre la plaza y la alcoba, entre lo íntimo y lo colectivo, entre lo personal y lo social. En el amor se junta eso, lo social y lo que es de cada uno de nosotros, dice Carlos. Este proyecto, destaca, se nutre de talentos locales y del movimiento que se consolida en la ciudad bajo el nombre de Haciendo Cine en Puebla. Así que me da mucho gusto recibirte, Carlos, que nos dediques un tiempo. Y ahora que te citaba un poco aquí sobre una charla anterior que dieron el equipo de el colectivo, el grupo, la gente que está girando alrededor de Haciendo Cine en Puebla. También me encontré por ahí con otra entrevista que dabas a otro compañero, en donde también hablabas del amor como un ente que no sé si tú elegiste, ha estado presente en tus últimos trabajos. Entonces, antes que nada, gracias y cuéntame sobre este proyecto y vámonos de adelante hacia atrás, Carlos. Cuéntame de este proyecto. ¿Qué onda? Bueno, muchas gracias por la invitación y por la platicada. A mí me gusta mucho hablar de cine. No he hecho otra cosa en mi vida, yo creo, que hablar de cine. Entonces agradezco mucho cada oportunidad y tus entrevistas siempre son ricas de hacer. Mira, sí, el amor es un tema recurrente en mi vida y la verdad es que lo había esquivado un poco. O sea, lo toco en otros proyectos de muchas maneras, pero lo esquivo un poco, ¿no? Y este es así ya, después de un rato de hacer cine, siento que que es un tema central en mi vida personal y también en mi creación, pues como que he decidido finalmente ahora sí ya, enfrentar al toro, ¿no? Ir directo y atreverme un poco a hablar de un tema pues que me fascina y que me preocupa y que me ocupa y que creo que así como a mí, a muchas personas también, ¿no? Lo contrario de la muerte es una película de amor y esa siempre es una palabra peligrosa porque la vivimos todos, ¿no? Todas las relaciones de pareja son el pan de todos los días, al mismo tiempo que son siempre lo más especial para cada uno de nosotros. El amor sigue siendo pues para mí un lujo y un lujo complicado, un lujo hosco, ¿no? Ese lujo de subir a una montaña altísima que a lo mejor desde ahí se ve un panorama mejor, pero cuesta siempre llegar. Y esas contradicciones, esas complicaciones, a mí siempre me han gustado mucho y un poco como citabas ahorita en esta anterior entrevista, también he pensado que el amor es ese vínculo entre lo absolutamente personal, lo tuyo nada más, ¿no? Tú solo vives el amor de tu manera y aquello que hacemos todos, ¿no? O sea, yo creo que pues, el amor es la gran invención humana y por lo tanto es lo que más nos une. Yo descubro siempre con placer cómo a través de las sociedades y de las culturas y de las latitudes del mundo, la figura del amor es constante, ¿no? La figura de la pareja, pues, como centro de la sociedad y como centro de la vida humana, es una constante, ¿no? No parece ser, pues, el amor, yo creo, una cosa que es específica a una latitud, a un tiempo, no, es, creo, un ente revolvente que nos van haciendo a todos los humanos que cada vez que lo tocamos, pues. Pero ahora que hablas de tomar el tema, ¿no? Tomarlo de frente, ¿qué tanto esta temática que
tiene que ver con la condición humana, que tiene que ver mucho con esta manera de cierta forma racional en que pensamos esta palabra. ¿Qué tanto este sentimiento ha permeado tu obra? Yo creo que mucho, yo creo que estas reflexiones han permeado mucho porque yo siempre he considerado que el amor es un tema pertinente, ¿no? Pertinente socialmente. Y yo me lo cuestiono mucho y quizás por eso le había esquivado también, porque uno piensa que hay tantas cosas de qué hablar en nuestro mundo, ¿no? Tantos problemas que solucionar, tantas cosas que el cine puede ayudar a esclarecer, a preguntar, a dudar al espectador, que por qué tendríamos que estar haciendo una película ahí, de relaciones humanas, ¿no? Básicas como el amor. Y yo pienso que justo porque el amor es un acto de rebeldía perpetua, ¿no? Perpetua. Es una rebeldía en el siglo XV y es una rebeldía hoy también, es una rebeldía en los lugares más liberales y es una rebeldía también en los centros más moralinos que uno puede imaginar. El amor rompe pues todos los quicios, todas las fronteras, todos los diques, y por eso creo que es como perpetuamente renovable su rebeldía. Y a eso un poco yo quería tocar, ¿no? Entonces, por una parte, al principio de decidir hacer esta película y de escribirla, porque muchas de esas historias son viejas, las escribí antes, son 6 historias, y algunas las escribí apenas y las junté y me di cuenta que claramente eran un proyecto completo, ¿no? Colectivo, era un largometraje, eran formas de lo mismo esas historias, espejos una de otra. Y entonces me da un poquito de pena decir, pues esto es muy personal, ¿no? Y hay tantas cosas que hacer y decir. Y luego me di cuenta que no, que ese discurso, siendo particular, puede ser pertinente socialmente y universal. Veremos qué tal sale, ¿no? Esa es al menos la pretensión, ya veremos la película cómo nos queda. Oye, y en ese sentido de la temática, de lo que has abordado en tus otros proyectos, qué tan maleable es el cine o el cine que tú concibes que permite hacer un abordaje de esta temática que para algunos podría ser desgastada, común, como tú dices, hasta cierto punto irrelevante cuando hay otros temas que están ahora, digamos, en la palestra como el medio ambiente, la cuestión social, la cuestión económica, ¿no? ¿Qué tanto el cine, para ti el cine funciona y es una visión o un arte maleable que permite hacer este abordaje? Pues el cine es muy moldeable. Creo que la palabra que tú utilizas es la correcta, ¿no? Sí, es maleable y es capaz de doblarse mucho para poder tirar las netas que uno quiere tirar y también plantear las dudas que uno tiene, porque los temas cuando se abordan bien, en el cine al menos, creo que más que certezas absolutas, son dudas que plantean, ¿no? Ahí citando a mi padre, al poeta Cora Torres, ¿no? Que ni siquiera sé si es suya la frase, pero yo nací oyéndola, ¿no? Decía que el cine es una pregunta, no una afirmación, ¿no? Y exacto, yo siempre he creído que es un poco misterioso. Entonces, ese misterio, esa capacidad de duda, de planteamiento, de conflicto, es lo que lo hace transformable, ¿no? Y que se puede insertar bien en un discurso social urgente como el nuestro, ¿no? Yo creo que una de las grandes soluciones de la humanidad es mirar al otro de frente y entenderlo en toda su complejidad y su diversidad. Y no hay nada más democrático que el amor. Yo creo que no hay nada más democratizante que el amor, ¿no? Es la democracia perfecta. La pareja correcta es la democracia perfecta. No importa cómo termine, ¿no? Incluso el truene, pues es un buen fin para el amor. Sí se sigue concibiendo como esa democracia de dos, donde todo es consenso o no es, ¿no? Y por lo tanto, de muchas maneras da lecciones a cómo debería ser el acomodo social. Entonces, sí, el cine es maleable y permite eso, ¿no? Permite esos juegos, pues, teóricos, si me permites la palabra, ¿no? Al mismo tiempo que tiene que estar aterrizado en una historia que yo quiero que sea divertida y pues gozosa, aunque es un poco sufrida también para el espectador, ¿no?
¿Y cómo le cae cuéntanos un poco cómo fue este periplo hacia participar en esta convocatoria? Porque un discurso cinematográfico se enfrenta a muchas cosas y uno de esos es el aspecto de lo económico. Entonces, siempre una convocatoria, bien o mal, será una manera, ¿no? Como una pequeña palmada en el hombro para continuar. Cuéntanos cómo fue el acercamiento. ¿Cómo ves esta convocatoria? ¿Qué implica la convocatoria, el trabajo bipartita entre Federación y Estado? Mira, es interesantísima tu pregunta, yo porque creo que sí, creo que tienes razón, ¿no? El cine tiene un pecado original que es, pues que al mismo tiempo que es arte, también es espectáculo y también es industria, y aunque sea un cortito de 2 pesos, sigue teniendo estas constantes de espectáculo e industria y por lo tanto tiene que financiarse de alguna manera, ¿no? Yo siempre he envidiado a los pintores y a los escritores que necesitan menos cosas que lo que uno supone necesita un cineasta y en efecto así es, ¿no? Y yo por lo tanto creo que una de las grandes pues cambios en la mentalidad del cineasta es cuando ya consiguió el financiamiento y por lo tanto el pretexto necesario para hacer la película. El pretexto y el empujón no solo es un espaldarazo en términos artísticos, también básicamente significa la creación. Entonces yo había escrito esta serie de historias, ya había filmado un par incluso, bueno, ahí como a medias, y estaba como tratando de levantarla por mi lado, y finalmente la productora Ana Paulina Mariscal, la productora de esta película, me convenció de meterla a las convocatorias del IMCINE. Yo no estaba muy convencido porque justo las convocatorias previas del IMCINE no eran como las correctas para esta película, ¿no? Esta película yo quería que fuera local, que fuera hecha muy entre amigos, quería que fuera rabiosamente independiente y como que las convocatorias anteriores tenían otro tenor, buscaban otro cine. Y al cambio pues de los fideicomisos anteriores al nuevo Focine, se viene, yo creo que es un camino correcto, siempre hay que exigir más y mejores condiciones para la creación cinematográfica, pero el camino del Focine es correcto porque se abren una serie de nuevas convocatorias que no existían, esto donde lo que va a financiar lo contrario de la muerte, con el dinero de los impuestos de todos nosotros, es una convocatoria de producción entre el IMCINE y los estados, ¿no? Lo cual me parece una gran idea porque los estados habían estado un poco alejados de eso, ¿no? Rara vez una Secretaría de Cultura o una Secretaría de Turismo de algún estado había dicho yo financio una película porque las películas eran muy caras y muy complicadas y entonces como que no le entraban, ¿no? Entonces esto justo yo creo que rompe un poco ese elitismo que tenía el cine, que pasaba por el centralismo y que ahora logra pues una mayor democratización del cine, ¿no? Que se puedan hacer no solo otros cineastas, sino también otros temas y otras películas en otras latitudes y con otras formas de concebir la producción, ¿no? Yo creo que tenemos que abrir el camino del cine para producirse de muchas maneras, porque el arte y México es diverso y por lo tanto su cine tiene que ser diverso. Entonces ese fue más o menos el caminito y me parece que es un acierto del Focine y de las nuevas convocatorias, esta apertura pues a distintas formas de producción, ¿no? Eso es lo que está pasando. Es más democrático y más generalizado y yo creo que es el camino correcto, ¿no? Yo creo que está muy bien además contar con el apoyo del IMCINE porque creo que el cine pues es un bien cultural que merecen los espectadores de México, ¿no? Y por lo tanto creo que es un deber del Estado apoyarlo, no para apoyar a los cineastas, sino para apoyar a los espectadores que tengan interlocutores cineastas, ¿no? El cineasta nada más es el instrumento, el verdadero benefactor de estas convocatorias diversas que puede generar el IMCINE es el espectador mexicano, que estaría más enfrentado a propuestas más cercanas, más locales, más suyas, ¿no? Y ahora que hablas sobre las necesidades del cine y de la industria cinematográfica, ¿qué tan necesario es que los estados den este apoyo? Como decías tú, no a los cineastas, sino a los proyectos. Porque sucede muchas veces que cuando se abren convocatorias como las del PECDA o como las del FUESCAP,
En el catálogo de solicitudes y de invitaciones a los creadores, muy pocas veces existe el renglón dedicado al arte cinematográfico. Y otro asunto que también sucede es que el cine está como en un punto liminar entre pertenecerle a turismo o entre pertenecerle a cultura, y entonces entre ambas ramas se echan un poco la bolita, y es ahí en ese interregno donde queda muchas veces el cine. ¿Qué tan necesario es que el cine sea apoyado estatal y localmente? Yo creo que es fundamental, ¿no? El camino que deberíamos seguir transitando es que con esta convocatoria, por ejemplo, se pudiera crecer más la participación de los estados y de los municipios. Yo creo que los estados y los municipios pueden patrocinar el quehacer cinematográfico, pueden hacer películas, y eso era una cosa que no se concebía antes porque los presupuestos eran muy altos, pero eso no tiene que ser así. Podemos hacer películas de todos tipos y de todos los presupuestos posibles, ¿no? Y por lo tanto habría más forma de que se hicieran películas locales que se enseñaran en lo local, ¿no? Y yo creo que es fundamental porque es una manera de ejercer nuestro derecho al cine, pues que yo creo que es un derecho así universal, como el agua, como la vivienda, como la salud, como la educación. Así creo que debe ser el derecho de las personas mexicanas al disfrute del arte y específicamente al cine. Y en ese sentido creo que no había la figura, y también es culpa de los cineastas que no la habíamos logrado producir ni inventar, una figura para que desde lo local se haga, ¿no? Que es una cosa que a mí me desvela desde hace muchos años y siempre pues lo quiero intentar, ¿no? Porque yo pienso que en un país de 120 millones de habitantes no todos pueden vivir en el mismo código postal. Tenemos que cambiar eso y romperlo, y por lo tanto ahí el papel de los gobiernos y la voluntad política es fundamental. Ahora, es cierto, tienes razón, el cine ahí queda en este limbo extraño, ¿no? Precisamente porque es arte, porque es cultura, porque es ventana de promoción turística, y cuando se levanta de buenas es arte. Y entonces, ¿dónde queda? Y yo lo que contesto es: queda en todos lados, es responsabilidad de todos, porque todos pueden sacar buena tajada de eso, ¿no? El turismo puede sacar, por supuesto, buena tajada de eso, también las cuestiones culturales y también la industria. También el cine puede jalar muchos recursos que pueden crear una derrama local, ¿no? Entonces, el cine por eso tiene ese problema, pero también tiene esa ventaja. Puede colarse en muchos lugares y apoyarse desde muchos lados, ¿no? Háblanos un poco también de este colectivo, grupo, formación que se ha hecho en Puebla, haciendo Cine Puebla, porque, bueno, me imagino, o no quisiera yo usar esa palabra, pero sé que no es una casualidad el que esté formado, sino que deviene de muchas cosas, porque desde a lo largo de los últimos tiempos ha habido varios intentos de los creadores en varios de los niveles, productores, fotógrafos de cine, guionistas, gente técnicos, que se han preocupado por agruparse y trabajar en conjunto. ¿Qué significa esta iniciativa que nace también en un momento particular como el que nos marca y nos marcó y nos sigue marcando el COVID? ¿Qué pasa con Haciendo Cine en Puebla? Pues haciendo cine en Puebla para mí es dos cosas, ¿no? Por una parte es como una inauguración, yo creo, una inauguración de un nuevo momento, donde hay pues, un grupo de trabajo mucho más formado de lo que había hace 10 años, ¿no? Esto era un desierto, ¿no? Y con el crecimiento de las escuelas y con el crecimiento de las voluntades de los cineastas, se ha logrado, pues sí, alcanzar si no una industria, sí un colectivo artístico bastante grande, ¿no? Y diverso. No solo se mantienen haciendo cine, hay muchas otras iniciativas por todos lados. Entonces, por una parte es una inauguración de lo que yo creo una nueva época de colegas. Por otro lado es un resultado de una chamba de muchos años, de muchas personas que han trabajado pues en abrir la brecha para que se pueda, pues para que se pueda generar producción cinematográfica local en Puebla.
Y en ese sentido, haciendo cine es un heredero de muchos otros colectivos como el gremio de cineastas y otras cosas que se habían hecho antes. Es natural pues ese camino, ¿no? Es una organización abierta que está básicamente abierta a todos los que quieran ingresar y tengan interés en ella, y su único objetivo es pues sí, hacer más cine en Puebla de una forma o de otra. Y luego también creo que es un resultado porque el cine siempre es un arte colectivo, ¿no? Hay por aquí y allá cabezas visibles, ¿no? Y entonces tú me entrevistas a mí hoy, pero detrás de este proyecto, Lo Contrario de la Muerte, pues hay un crew de 30 y tantas personas que trabajan pues en este proyecto, ¿no? Todas ellas locales, todas ellas trabajando desde hace muchos años en sus propios proyectos y en proyectos de otro. Entonces el cine naturalmente es colectivo. Por lo tanto, creo que una organización gremial de cualquier tipo, ¿no? Es inteligente porque no se puede hacer cine solo, o al menos no es deseable para mí, ¿no? A mí me gusta hacer cine, pues, con los cuates, ¿no? Con el otro, porque creo que ahí está el crecimiento verdadero de los proyectos. ¿Y qué tanto crees tú, Carlos, que ahora que nos cuentas sobre este resultado natural que significa haciendo cine en Puebla, sea también un poco el fruto de la academia, pongámoslo así, que por la que corre ya el cine, ¿no? Hasta hace no mucho el cine o formarse en cine no era, digamos, un parte de un programa académico reconocido ante el Estado, ante las instituciones, pero después hubo un salto en donde mucho tiene que ver la escuela, el centro en el que tú te formaste. ¿Qué tanto digamos, la profesionalización o el paso académico que muchos de ustedes han dado ha derivado en proyectos y en colectivos como este? Pues yo creo que la presencia de las escuelas es fundamental, ¿no? En Puebla no había manera, cuando yo empecé a hacer cine, no había manera de formarse, tenía uno que salir, y entonces a mí como a otros nos tocó salir a formarnos a donde pudimos, ¿no? Yo tuve la suerte de caer en una escuela maravillosa que es un ejemplo mundial de cómo enseñar cine, ¿no? Que tampoco lo hizo de una forma muy organizada durante sus primeros años de existencia, hasta ahora es como una licenciatura formal. Antes era pues ahí un taller, ¿no? El Montessori CCC, le decíamos, que era todo como un camino ahí de cada quien, que yo creo que era exitosísimo. Pero lo que sí generan las escuelas, las buenas y las malas, es un grupo de trabajo de gente interesada en hacer películas. Y eso, si se consigue una cierta masa crítica, sí genera producción, inevitablemente. Entonces, claro, entre mejor sean las escuelas que tengamos en Puebla, mejor van a ser las películas, mejores van a ser los grupos de trabajo. Pero la mera existencia de las escuelas ya genera pues un fondo de interesados en hacer películas que van a encontrar la manera de hacerlas. Por lo tanto, yo siempre he creído en las escuelas, ¿no? Yo me formé en una buena escuela, me he dedicado pues también a apoyar las escuelas locales, en la UAP, en la UPAEP, en Cinema, he dado clases en todos lados, también tengo ahí mi identidad secreta de maestro, ¿no? Y durante muchos años di clases porque me di cuenta que ahí estaba el pan de la creación de esto que estamos viviendo ahora, ¿no? La diferencia, todos los cuates que trabajan en Lo Contrario de la Muerte fueron mis alumnos, pero pues esa frontera se borró hace años, ya somos colegas y ellos aportan a la película algo que yo no hubiera podido aportar nunca, pero para eso tuvimos que irlos a llamar y a enamorar, y creo que ha salido bien, porque eso de la educación pues es un cíclico contagio, ¿no? Viene uno y viene el que sigue, y el que sigue enamora al que viene, y así nos vamos, ¿no? Entonces yo creo en las escuelas y creo pues en su poder de germinación de individuos y de colectividades, ¿no? Y antes de que me cuentes un poco sobre cómo va este proyecto, este más reciente, también me gustaría platicar sobre esta idea de cómo el cine y lo que se hace de manera colectiva, ¿no? Ahora bien decías que el cine es como otras artes, pienso quizá en el grabado que se hace en conjunto, en el taller, el cine también se hace de manera colectiva y se borran estas fronteras que bien decías tú,
entre aprendices y maestro para al final volverse colegas. Pero también pienso, si tú podrías decirme si el cine hecho en Puebla tiene algún matiz, si pensáramos del cine cuando hablamos a nivel nacional y cada estado produce lo propio, ¿aquí se podría hablar de algún matiz, Carlos? Fíjate que sí creo que sí se puede hablar de un matiz, pero ese matiz no es temático, ni artístico, ni formal. Yo creo que ese matiz es en cómo lo generamos. O sea, aquí sí lo generamos colectivamente, porque todos trabajamos en las películas de todos y ahí nos vamos cambiando la cachucha y de pronto a mí me toca ser director como ahora y a veces soy guionista, a veces soy editor y a veces soy productor y así nos vamos cambiando. Entonces, eso creo que dadas las condiciones de cómo se hace el cine en Puebla y cómo están haciendo, la colectividad es una esencia del cine poblano, inevitablemente. Pasamos todos por todos, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos el estigma del pueblo chico, ¿no? Cine grande, ¿no? Así va a ser el nuestro pueblo chico, cine grande, porque entre todos jugamos y le hacemos así. Y yo creo que es el matiz. Yo no detectaría un matiz temático ni un matiz formal, pero sí un matiz en la manera de producir y sería ese. Estamos todos involucrados de alguna manera, ¿no? Y eso yo creo que es benéfico para las películas porque se van alimentando de lo que dicen los demás y de lo que los demás lo ponen. Si bien el cine industrial en México, en Nueva York o donde tú quieras, es por supuesto también colectivo porque se hace con ejércitos de gentes, en Puebla, además de eso, desde el nacimiento, desde que es muy chiquito el proyecto, empieza a llenarse de amigos para poderlo ir levantando, ¿no? De a poquitos. Es una crianza en colectivo, ¿no? No nada más es que tú contrataste un cuate ya al final, ya que tienes tu película, ¿no? Ese cuate, ese fotógrafo, esa asistente de dirección, ¿no? Esas personas ya desde antes estaban levantando la película, desde antes de tener el financiamiento, desde antes de tener la certeza de producir, ya lo estaban cobijando. Y eso sí es un matiz diferente de lo que sucede en el DF o de lo que sucede en otras latitudes donde me ha tocado filmar, pues. Qué bien, Carlos. Pues platícanos un poco en qué momento pensamos lo contrario de la muerte. ¿En qué momento, por qué momento transita esta producción? Pues ahorita estamos en plena preproducción, filmamos en septiembre de este año 2021 y tenemos que tener pues un primer corte, no va a estar lista la película, pero casi un primer corte para final de este año, ¿no? Para diciembre. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es terminando el casting, ¿no? El elenco que va a ser, como es una historia coral, pues hay muchos actores, ¿no? Como es una historia de muchas historias, entonces hay muchas locaciones. Entonces, estamos abocándonos en eso, con la tranquilidad de ya tener el financiamiento para hacer la película posible, pues se trata de organizar y de conseguir los mejores insumos posibles, ¿no? Yo creo que la mejor materia prima del cine es el actor, siempre lo he creído así, más que cualquier otra cosa, incluso más que el guión, que no me oigan mis compañeros guionistas, pero yo creo que sí, ¿no? O sea, como que un actor bueno y sobre todo una película como esta, que trata de emociones humanas, pues es fundamental. Entonces estamos haciendo un proceso bastante riguroso de casting. Mi hermano Rodrigo Corea me está ayudando a hacer casting, que es un profesional del casting, además de buen actor. Y entonces ahí estamos tratando de armar eso, ¿no? Y logrando también, pues, ver dónde vamos a terminar de filmar, si bien ya mucho camino estaba recorrido, desde que presentamos el proyecto al financiamiento, pues ahora se empieza a materializar y empezamos a cambiar algunas cosas, ¿no? Entonces estamos preproduciendo, filmamos en septiembre y pues esperamos que ahí más o menos nos salga la difícil vicisitud de hacer películas, ¿no? Y cuéntame también un poco sobre el crew, porque decías que es un equipo de 35 personas, pero también todos ellos locales, ¿no? Ese es algo también bien importante. Sí, sí, sí. Te digo que todos son, o fueron pues alguna vez hace muchos años, alumnos míos, ¿no? La productora es Ana Paulina Mariscal, ¿no? Que también tiene ya una larga trayectoria produciendo y también, pues, como gestora cultural, ¿no? Haciendo miles de cosas. El fotógrafo es David Malpica, la asistente de dirección es Emma Viviana González, todos ellos fueron partes y el sonidista es Mariano Munguía Sotomayor, todos
ellos salieron de un viejo taller que yo tenía que se llamaba De Cero a Cine, y hace 1000 años, y después se fueron a formar al CUEC y al CCC, y ahí tengo esa tercia de colaboradores de muchísima altura y con gran capacidad técnica también, pues, que le han ayudado muchísimo a la película. Y pues estamos también en la producción. Patricia Ventura nos está ayudando, que también tiene una larga tradición ya, a pesar que es muy joven, pues en gestoría cultural y en producción, ¿no? Con el colectivo Otro Cine que hacían ellas, y entonces tenemos pues un club bastante armado, ¿no? Y de ahí cada departamento, estos son los jefes de departamento, que incluyen también a Ana Mari Ramos en la dirección de arte, que es la diseñadora de producción con la que yo he trabajado ya en muchos proyectos, nos conocemos de hace muchos años, también poblana y directora, pero además de directora, su traje de superhéroe es de diseñadora de producción, y así cada uno arma su propio equipo, de todos ellos poblanos también, y pues yo creo que se ha logrado conjuntar pues un equipo bastante sólido, que ya venía trabajando desde antes del financiamiento, te digo, levantando el proyecto. Y ahora que decías un poco ya para ir cerrando sobre cómo el colectivo Haciendo Cine en Puebla representa un momento de lo que pasa creativamente en la ciudad, no sé qué tan propicio o qué tan aventurado sería hablar también de manera política, ¿no? Estamos en un momento en donde se abre otro camino distinto al que venía trabajando en los últimos 3 años. Hace apenas unos días hubo elecciones y el voto decide que se irá a otro camino, que es un poco una dinámica parecida a lo que ya se venía. ¿Habría algún llamado para las autoridades institucionales que lleguen a ocupar, como sabemos, las áreas de cultura, lo vital que sería para el cine o lo sustantivo que sería para el cine, que se abra la puerta y que apoya a movimientos como este? Sí, mi llamado a toda autoridad municipal y estatal y federal también es pues sería el mismo, pues claramente el cine es una bisagra entre esos poderes, ¿no? Y entre esas voluntades. Esta película, al contrario de La Muerte, estuvo apoyado originalmente por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, ¿no? Con eso hicimos los primeros bocetos de las dos historias que hicimos. Ahora tiene el apoyo del Estado también, mediante la Secretaría de Cultura, en este proyecto de coproducción con los estados, y tiene el apoyo federal a partir de los fondos de IMCINE. Y creo que justo eso es, ¿no? Independientemente del color con el que lleguen las autoridades, finalmente se deben ellas a un proyecto general, que es dotar a la comunidad de espectadores de Puebla y de México de mejor cine mexicano, de más y mejor cine mexicano. Y creo que las tres instancias lo pueden hacer muy bien. Entonces, claro, necesitamos muchas cosas en el terreno político, ¿no? Por supuesto, más apoyo, más convocatorias que trasciendan los sexenios y los trienios, que se mantengan durante más tiempo, independientemente de quién llegue y cómo llegue. También estamos leyes de cine, ¿no? Leyes de cine que defiendan el quehacer de los cineastas locales y que defiendan al cine como valor cultural, y también que defiendan al espectador y su derecho de ver diversidad, ¿no? Claro que hay mucho que hacer y siempre lo hay, y por lo tanto todo cambio político para los cineastas es una oportunidad, porque es una oportunidad para recalcar esto, ¿no? Y con lo contrario de La Muerte, yo estoy muy contento porque creo que justo es transversal a todas las instancias de gobierno, y creo que eso está muy bien, así deben hacerse las películas. Pues yo te agradezco mucho, Carlos, el que te hayas reunido hoy por esta plataforma conmigo y con quienes nos verán. Esperamos ver pronto, no sino otros proyectos, porque también la salida de la proyección, la exhibición, sigue siendo también un tema pendiente, siempre importante para la creación cinematográfica, pero sobre todo que el colectivo que ahora del que tú formas una vital parte, siga siendo cine y pues siga presentando todas estas diversidades. Así que te agradezco mucho, Carla. No, hombre, muchas gracias a ti, gracias por la entrevista, estuvo muy rica.
nada, gracias, aquí andamos y ojalá y la vean pronto esta película. Así es. Pues te agradezco, Carlos, y No, seguimos hombre, en gracias. contacto. Bye. Hasta luego.